Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les agradezco mucho el favor de su atención. Eh, Voy a grabar trataremos de que sean tres cápsulas de aproximadamente 10 minutos, un poquito menos, un poquito más, referente a las diapositivas que ya previamente les he enviado a ustedes para efectos de la clase. Ese es un ejercicio que estamos empezando a hacer para complementar el tema de las clases presenciales que se dejaron de ejecutar debido al tema de la pandemia. La pandemia ha venido a modificar muchísimo todo este tipo de situaciones que tenemos hoy en día. Entonces es importante adaptarnos a las nuevas realidades que tenemos. Y el proceso de adaptación tiene el proceso de innovación. Entonces, hoy en día la justicia en línea es una alternativa, la educación en línea es la alternativa. Entonces vamos a proceder a hacer esto. Recordemos que en las clases pasadas habíamos culminado lo que es la fase de la investigación complementaria, y entraríamos al estudio de la fase intermedia. Bueno, la fase intermedia o etapa intermedia de juicio oral es la segunda de las fases contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales como parte del proceso oral. La fase intermedia, su objetivo principal es depurar hechos, derecho y medios de prueba. Se convierte en una especie de filtro por el cual todo lo que se realizó en la etapa de investigación, ya sea inicial o complementaria, se analiza y se ve de ese universo de lo que tenemos en las etapas previas, que es la investigación inicial y complementaria, de ese universo que debe ir a juicio, que se debe analizar en juicio. Por eso dice que es un filtro de hechos, derecho y medios de prueba. Es decir, todo lo que tenemos en la carpeta de investigación, todo lo que se investigó, es susceptible de llevarse a juicio. Todo es válido en juicio. Tenemos que analizar, todos los hechos importan al derecho, lo que hemos hablado. Realmente todos los hechos que se plantean son importantes para el derecho, son importantes para el juicio. Eso es lo que nos dice la teoría de la etapa. Es una depuración de hechos, derecho y pruebas. O sea, es decir, todo lo que está en la carpeta nos va a servir para el juicio, es necesario para el juicio, toda esa parte, o tenemos que depurar, tenemos que saber qué sí se va a juicio, qué no se va a juicio. Entonces es importante saber, perdón, está moviendo la cámara. Esperaba que no fuera así, pero bueno, está moviendo. Entonces esa es la parte, ¿no? ¿Y cómo empieza la etapa intermedia? Cuando se ha concluido el periodo de investigación complementaria, el Ministerio Público presenta lo que se llama un escrito de acusación. Y ahí inicia esta etapa, con el escrito de acusación presentada por el Ministerio Público. ¿Cuándo termina? Cuando el juez de control dicta el auto de apertura a juicio. ¿Y qué significa esto? Significa que el escrito de acusación es cuando el Ministerio Público está seguro que tiene las pruebas necesarias para acusar al imputado y para obtener una condena. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece situaciones en las cuales el Ministerio Público dice: no, espérate, hemos llegado a la conclusión de que no se puede presentar un escrito de pruebas. Sin embargo, eso es muy poco visto. La realidad es que los ministerios públicos se siguen enfrascando en el hecho de querer acusar necesariamente. No se les ha quitado ese chip. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice la opción: bueno, en caso que no haya elementos, no tienes por qué acusar. Sin embargo, pues son muy pocas veces que he visto que el ministerio, a menos que sea un tema de
vemos un tema de cuestión de relevancias políticas que no acusa, pero siempre acusa, ¿no? Siempre acusa. Y bueno, seguimos con las antiguas prácticas que no nos llevan a ningún lado, prácticas de donde el Ministerio Público necesariamente tiene que hacerlo porque así lo establece, pues no nos lleva a ningún lado. La acusación, ojo, solo se debe hacer cuando el Ministerio Público está consciente y firme que el acusado es el responsable de los hechos que se imputaron. Y termina con el juicio de apertura, con el auto de apertura a juicio oral, que es donde ya el juez de control dice, bueno, ya vi cuáles son los elementos que se pueden ir a prueba, cuáles son los elementos que se tienen que desarrollar en juicio, y entonces esto se va a juicio. Entonces el juez de control se vuelve como una especie de guardián del juicio. Sobre el juez de control pesa decidir qué elementos serán necesarios para desarrollar un buen juicio. Es el guardián, es el que establece el filtro para que se desarrolle el juicio oral. Entonces, recapitulando, el fin de la etapa intermedia es la depuración de hechos, derecho y medios de prueba. Para eso se estableció, para depurar toda esta parte, para sacar lo que no nos sirve, los hechos que no interesan al derecho, los medios de prueba que son sobreabundantes, así lo establece el artículo, que son innecesarios, y aquellos que fueron obtenidos en base de la ilegalidad no pueden ser desarrollados tampoco en juicio, y los derechos que también deberán, o sea, se depura derechos, qué derechos se van a establecer y cuáles no se van a establecer. Entonces, también eso, ¿no? Se depura en este caso. La etapa intermedia consta de 2 etapas o 2 fases. La primera fase es la fase escrita y la segunda es la fase oral. En la fase escrita todas las partes intervienen en una secuencia. Como ya dijimos, empieza el Ministerio Público con su escrito de acusación. Después del escrito de acusación se le da vista a la víctima o al coadyuvante, son 2 figuras diferentes, para que ellos complementen esa acusación y ofrezcan pruebas sobre esa acusación. Después de que el Ministerio Público presente su escrito de acusación, que se le dé vista a las partes, a la víctima, al asesor de víctima, al coadyuvante, entonces se le da vista al defensor para que el defensor también de vía oral manifieste, ojo, no conteste, porque el escrito de acusación no se contesta, manifieste lo referente al escrito de acusación. Si hay algo, si hay unas correcciones de vicio de forma, si hay algo que corregir a esa acusación. Recordemos que la acusación tiene que ser de manera coherente con la imputación que se llevó en la etapa intermedia. La acusación tiene que provenir de la imputación, no puedes acusar sobre algo que no imputaste. Es importante ese tema, no puedes acusar sobre algo que no imputaste. Entonces, la labor del defensor es vigilar que la imputación esté integrada en la acusación o que la acusación no se desvíe de la imputación. No podemos meter hechos nuevos, podemos complementar hechos, pero no meter hechos nuevos. Entonces, y posteriormente ya se le da vista al defensor, que insisto, puede solicitar aclaraciones, cuestiones de forma. El defensor ahí podrá ofrecer pruebas también. ¿De dónde vienen esas pruebas? Vienen de su investigación complementaria. Entonces, si la defensa no realizó investigación complementaria, ¿qué pruebas va a ofrecer? Por eso es importante que se realice la etapa de investigación complementaria por parte del defensor. Ofrecer las pruebas del Ministerio Público no es hacer una buena labor de abogado defensor. El de abogado defensor debe poder tener sus propias pruebas. Si existe una teoría del caso. Si no existe una teoría del caso, pues entonces tendrá que referirse a las pruebas. Pero también deberá ofrecer pruebas de refutación. O sea que el defensor en casi todos los supuestos debe ofrecer pruebas, a menos que su defensa sea una defensa verdaderamente pasiva. Pero ojo, he insistido mucho, una defensa pasiva no implica que el defensor no haga nada. Una defensa pasiva no implica no hacer nada. Una defensa pasiva implica que vas a destruir las pruebas del
Ministerio Público, pero la pregunta es cómo las vas a destruir. ¿Cómo vas a destruir esas pruebas? Entonces, insisto mucho en ese tema. Una defensa pasiva no implica inactividad de la defensa. Acuérdense que hay defensa pasiva y defensa pasiva activa. ¿Y qué es la defensa pasiva activa? Es aquella que ofrece pruebas de refutación. Entonces, si tienes una teoría del caso, que no en todo momento deberás tener una teoría del caso, no siempre se ajusta el requerimiento de teoría del caso. Ya vimos en qué supuestos podría haber una teoría del caso y en qué supuestos no hay una teoría del caso. Si tienes una teoría del caso, estás obligado a ofrecer pruebas. Porque ¿cómo vas a probar tu teoría del caso? Si no tienes una teoría del caso, entonces deberás ofrecer pruebas de refutación. Y si de plano no tienes ninguna prueba que ofrecer más que controvertir las pruebas del Ministerio Público, pues ojo, el código te lo permite porque dice que el defensor no tiene más obligación que las que establece el código y no le establece probar. La carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, pero ojo, te estás tirando un volado. Y eso no te puede resultar tan bien. Así que si estás seguro que no hay pruebas, pues vete a hacer la refutación. Y si no vas a ofrecer pruebas de refutación, entonces considera que tu cliente corre un peligro, porque si no logras desvirtuar las pruebas del Ministerio Público, entonces tu cliente va a ser condenado. Así que aguas con esa parte, apreciados colegas, ¿no? Entonces tenemos que la etapa intermedia son dos fases. La fase escrita, que es donde, insisto, el Ministerio Público presenta su escrito de acusación, la asesoría de víctimas presenta su complementación al escrito de acusación, puede ofrecer pruebas. La coadyuvancia, que no es lo mismo que la asesoría de víctimas, también puede hacer lo mismo. Posteriormente se le da vista a la defensa para que se manifieste sobre el escrito de acusación, no para que conteste la acusación. No se debe contestar a una acusación. La acusación no se contesta. Se alega respecto a ella, pero eso no es una contestación. Entonces, con esto terminamos la primera etapa de lo que es la audiencia intermedia.